Imagina que despiertas mañana y todo lo que valoras ha desaparecido. Tu hogar, tu familia, tu salud, tus ahorros, todo se desvanece en un instante. ¿Qué harías? ¿Te derrumbarías o encontrarías una forma de seguir adelante? Hoy, en este vídeo, vamos a sumergirnos en una historia antigua que aborda esta pregunta con una profundidad que resuena hasta nuestros días. La historia de Job, un hombre que lo tuvo todo, lo perdió todo y, aún así, encontró un camino hacia la esperanza. Este no es solo un relato bíblico, es una exploración del sufrimiento humano, la fe en la tormenta y la búsqueda de sentido cuando el mundo se desmorona. En este vídeo extendido, diseñado para que lo disfrutes completo o en partes, desglosaremos la vida de Job, su contexto, sus pruebas, sus debates con amigos y la respuesta divina que lo cambió todo. Conectaremos esta narrativa con experiencias modernas para que puedas aplicarla a tu vida. Si has enfrentado pérdidas o buscas inspiración, este viaje es para ti. Empecemos por conocer a Job y su mundo. La historia de Job viene de un libro antiguo que forma parte de la Biblia, pero su mensaje trasciende religiones y épocas. Es un cuento sobre un hombre común enfrentando lo extraordinario, una narrativa que nos obliga a preguntarnos: ¿cómo respondemos cuando la vida nos quita todo? Antes de entrar en la acción, imaginemos el escenario: una tierra fértil llamada Uz, un lugar de oasis en el desierto, donde la riqueza se mide en familia, ganado y prestigio. Job era el hombre más destacado de su región. Tenía una familia grande, 7 hijos y 3 hijas, un número que en su cultura simbolizaba plenitud. Poseía miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos, además de muchos sirvientes. En términos modernos, piensa en él como un empresario exitoso con mansiones, una familia amorosa y una reputación impecable. Pero no era solo rico, era un hombre bueno, conocido por su honestidad y su devoción. Oraba por sus hijos, preocupado por su bienestar, como cualquier padre que quiere lo mejor para los suyos. Piensa en tu propia vida. ¿Qué aprecias más? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tu salud? Job tenía todo eso y más, pero su historia está a punto de dar un giro dramático. Prepárate, porque lo que viene es una prueba que pondría a prueba a cualquiera. Para entender a Job, necesitamos imaginar su mundo. Uz era probablemente una región al este de lo que hoy es Israel, quizás en Arabia o cerca de Jordania. No era parte de las tierras típicas de la Biblia, lo que hace esta historia universal, no limitada a una sola cultura. Job vivía en una era donde la riqueza se medía en ganado y descendencia, y la religión giraba en torno a sacrificios y una conexión directa con lo divino. El relato de Job es parte de un género antiguo llamado literatura sapiencial, que explora grandes preguntas. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Qué significa ser justo? Historias similares existían en otras culturas, como en Babilonia, donde textos hablaban de hombres buenos que sufrían sin razón. Pero la historia de Job se distingue por su intensidad poética y su enfoque en un solo hombre enfrentando lo inexplicable. Job no era solo un hombre rico, era un líder moral. Su vida reflejaba los valores de su tiempo: proteger a los necesitados, ser justo en los negocios, mantener la paz con sus vecinos. Pero también era un hombre de fe, alguien que vivía con un sentido de propósito más allá de lo material. Esto lo hacía especial, pero también lo ponía en el centro de una tormenta que nadie podría prever. Aunque Job vivió hace miles de años, su historia se siente actual. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien perderlo todo en un desastre natural, una crisis económica o una tragedia personal? Job nos invita a preguntarnos: ¿qué nos sostiene cuando todo se derrumba? Vamos a descubrirlo entrando en el corazón de su prueba. La historia da un giro cuando comienza una conversación en un plano superior. Imagina una asamblea celestial donde Dios señala a Job como un ejemplo de virtud. Pero una figura, el adversario, desafía esta idea. ¿Es Job fiel porque ama a Dios, o porque su vida es perfecta? Se plantea una prueba: quitarle todo para ver si su fe resiste. Y así comienza la tragedia. En un solo día, Job recibe noticias devastadoras, una tras otra, como golpes que no dan respiro. Bandidos atacan y roban su ganado, matando a los sirvientes que lo cuidaban. Un incendio destruye sus rebaños de ovejas. Otros invasores se llevan sus camellos. Y lo peor de todo, un viento feroz derriba la casa donde sus 10 hijos estaban reunidos, y todos mueren. Imagina el peso de ese momento. Perder todo en horas: tus ahorros, tu legado, tus hijos. Job se sienta en el suelo, rasca su ropa y se cubre de polvo, gestos de duelo profundo en su cultura. Pero en lugar de maldecir, dice algo sorprendente: reconoce que llegó al mundo con nada y que todo lo que tuvo fue un regalo.
bendice a Dios incluso en su dolor. Pero la prueba no termina. El adversario insiste, toca su cuerpo, y su fe fallará. Pronto, Job es afligido con una enfermedad terrible, llagas dolorosas que cubren su piel de la cabeza a los pies. Se sienta en un montón de cenizas, rascándose con un pedazo de cerámica rota. Su esposa, abrumada, le dice que renuncie, que maldiga a Dios y muera. Pero Job responde, si aceptamos lo bueno de la vida, ¿no debemos aceptar también lo malo? Este momento es crudo, humano. Job no es un superhéroe, es un hombre roto, pero se aferra a su fe. En nuestra vida moderna, piensa en quienes enfrentan enfermedades crónicas, pérdidas familiares o bancarrotas. ¿Qué los sostiene? Job nos muestra que la fe puede ser un ancla, incluso cuando no hay respuestas. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para consolarlo. Al principio, hacen lo correcto, se sientan con él en silencio durante 7 días, compartiendo su dolor sin palabras. En su cultura, esto era un acto de profunda empatía. Pero luego comienzan a hablar, y lo que empieza como consuelo se convierte en un debate largo y acalorado. Elifaz habla primero. Insiste en que el sufrimiento siempre tiene una causa. Si Job sufre tanto, debe haber hecho algo malo. Argumenta que Dios es justo y no castiga a los inocentes. Bildad refuerza esto, diciendo que los hijos de Job probablemente pecaron, trayendo la tragedia. Zofar es más duro, acusando a Job de arrogancia y exigiendo que confiese. Job no se queda callado. Defiende su inocencia con pasión. Admite su dolor, clama por respuestas, incluso cuestiona a Dios. ¿Por qué me pasa esto? Pero nunca cruza la línea de maldecir. En un momento, dice que confía en Dios aunque lo destruya. Sus palabras son un torbellino de ira, tristeza y fe, todo mezclado. Los amigos responden, cada vez más frustrados. Elifaz acusa a Job de pecados específicos. Bildad describe cómo los malvados siempre caen. Zofar insiste en que Job debe arrepentirse para restaurar su vida. Los argumentos se repiten en ciclos, volviéndose más intensos. Job, por su parte, se siente traicionado por sus amigos, a quienes llama consoladores molestos. Clama por un mediador, alguien que haga justicia entre él y Dios. En un momento poderoso, proclama su esperanza en un redentor que lo vindicará. Más tarde, un joven llamado Eliú entra en escena. Está enojado con todos, con Job por cuestionar a Dios, y con los amigos por no defenderlo bien. Eliú argumenta que el sufrimiento puede ser una lección, una forma de acercarnos a lo divino. Aunque sus palabras son profundas, también reflejan la arrogancia de la juventud, creyendo que tiene todas las respuestas. Estos debates son el corazón del relato. Los amigos representan una idea común. El sufrimiento es un castigo. Job lo desafía, mostrando que la vida es más compleja. No siempre hay una causa directa para el dolor. Sus palabras resuenan con cualquiera que haya sentido que la vida es injusta. Piensa en tu propia vida. ¿Has tenido amigos que, queriendo ayudar, te juzgaron en lugar de escucharte? Job nos enseña la importancia de la empatía. También nos muestra que es humano cuestionar, dudar, incluso enojarse, sin perder la fe. Después de horas de debates, cuando Job y sus amigos han agotado sus palabras, ocurre algo inesperado. Dios mismo responde. No desde un cielo tranquilo, sino desde una tormenta rugiente. Pero su respuesta no es lo que Job espera. No explica por qué permitió el sufrimiento. En cambio, lleva a Job a un recorrido por la grandeza del universo. Imagina la escena. Una voz poderosa pregunta a Job si estaba presente cuando se creó la tierra, cuando se fijaron las estrellas o se domaron los mares. Describe animales salvajes, el león que caza, el avestruz que corre, el caballo que galopa. Habla de criaturas inmensas, como un animal terrestre de fuerza descomunal y una bestia marina que nadie puede controlar. Es un recordatorio de que el mundo es vasto, complejo, más allá de la comprensión humana. Job, abrumado, apenas puede responder. Reconoce su pequeñez, admite que habló de cosas que no entendía. Antes, su fe se basaba en lo que había oído. Ahora, dice, ha visto a Dios con sus propios ojos. No recibe una explicación, pero encuentra paz en la presencia de algo mucho más grande que él. Este encuentro cambia todo. No resuelve el porqué del sufrimiento, pero reorienta a Job hacia el quién, un Dios cuya sabiduría y poder trascienden. En nuestra vida, a veces queremos respuestas claras, pero la historia nos invita a confiar incluso en el misterio. Piensa en momentos de crisis, un diagnóstico médico, una pérdida repentina. Las respuestas pueden no llegar, pero la presencia de algo mayor, fe, comunidad, esperanza, puede sostenernos.
Al final, la historia da un giro hacia la restauración. Dios reprende a los amigos de Job por sus juicios errados y les pide que pidan perdón. Job, en un acto de gracia, ora por ellos. Luego, su vida es reconstruida, recibe el doble de sus riquezas anteriores, con miles de animales y tierras prósperas. Tiene una nueva familia, 7 hijos y 3 hijas, descritas como las más hermosas de la tierra. Vive muchos años más, rodeado de nietos y bisnietos, hasta una vejez plena. Pero esta no es una historia de final feliz simplista. Job no olvida a sus hijos perdidos ni el dolor que vivió. La restauración no borra las cicatrices, pero muestra que la vida puede continuar, que la esperanza puede renacer incluso después de la tragedia. La restauración de Job no significa que todo dolor desaparece, sino que la vida puede encontrar un nuevo propósito. Nos enseña que la fe, la comunidad y la resiliencia pueden llevarnos a través de las peores tormentas. Hemos viajado a través de la vida de Job, desde su prosperidad hasta su pérdida, sus preguntas y su encuentro con lo divino. Esta historia nos confronta. ¿Qué harías si lo perdieras todo? Job nos muestra que la fe no es ausencia de dudas, sino la valentía de seguir adelante. Nos enseña a escuchar en lugar de juzgar, a confiar en lo que no entendemos, a buscar esperanza en la oscuridad. Piensa en tu vida. ¿Has enfrentado un momento donde todo parecía perdido? ¿Qué te sostuvo? Comparte tu historia en los comentarios. ¿Qué otra narrativa bíblica quieres que exploremos? Dale like, suscríbete y activa la campana para más contenido que conecta historias antiguas con nuestra vida moderna. Gracias por acompañarnos en este viaje épico. Que la resiliencia de Job te inspire a encontrar luz, sin importar cuán oscura sea la noche. Nos vemos en el próximo video.